Con nosotros vía Zoom Esteban Torres, ex viceministro de Gobierno. Buen día, le saluda Juan Javier Benedetti. Esteban, el Gobierno Nacional planteó la posibilidad de declarar en emergencia la justicia debido a los permanentes escándalos que protagoniza. ¿De qué forma ejecutar esa emergencia sin que se convierta en una interferencia entre funciones del Estado? Buenos días, Juan Javier. Un saludo a todos en Radio Centro y a todas las personas que nos escuchan. ¿Para qué sirven las emergencias? Fundamentalmente para canalizar recursos de forma mucho más rápida para solventar justamente emergencias. Entonces, si se declara una emergencia en el sector de la justicia, como por ejemplo ya sé que se ha pedido desde el Consejo de la Judicatura, eso debería servir no tanto para influir o manejar jueces, no en absoluto, pero sí, por ejemplo, para reanudar o mejorar sedes judiciales que en este momento experimentan ya un desgaste o incluso un deterioro natural y por falta de mantenimiento, y con eso dar mejores servicios a los usuarios. Fundamentalmente para eso funcionan las emergencias, y si es así sería positivo, porque sí es verdad que en muchos sectores la justicia o el servicio de justicia no está como debería. ¿Cómo está? Fernando Aguayo lo saluda, Esteban. En una entrevista que tuve días atrás con el decano de Derecho, Leonel Fuentes, decano de Derecho de la Universidad de Guayaquil, hablábamos de la crisis judicial y en algún momento decíamos hay que pedir auxilio a las Naciones Unidas, porque ¿cómo es posible que en el Ecuador estemos enredados en todo este problema sobre la elección de los ministros de la Corte Nacional de Justicia y todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial en definitiva? ¿Usted cree que necesitamos ese tipo de apoyo, cooperación de las Naciones Unidas para resolver esta crisis, un pilar de la democracia como debe ser uno de los pilares, la justicia? Creo que cualquier apoyo internacional es bienvenido y positivo, pero lo más importante es, dentro de nuestras propias capacidades, hacer procesos transparentes, públicos, que llamen la atención de los mejores juristas, en este caso, para pertenecer a la Corte Nacional. Yo recuerdo cuando ese era el honor más alto de un abogado, de las familias, decir que tuvieron un familiar en la Corte Suprema. Hoy quizás ha perdido ese brillo por la cantidad de escándalos, por todas las cosas que se ven con estos procesos de metástasis, plaga, pantalla, en fin. Ojalá retomemos un poco ese llamado a los mejores para que la justicia desde los más altos órganos, me refiero a Corte Nacional, y las judicaturas que van bajando tengan a buenos ciudadanos que cumplan temporalmente un rol de servicio al país, como siento que muchos lo hacemos en la política, a pesar de que así no siempre se sienta, pero lo que se tiene que hacer es eso, ¿no? Entonces hacer procesos transparentes, con calificaciones justas, sin metidas de mano, sin mañoserías y sin tampoco miramientos políticos, porque lo que uno espera de la justicia es justamente imparcialidad, seriedad y profesionalismo. Esteban, ¿cómo vas? Buenos días, un gusto saludarte. Quería comentarte que al inicio del programa estuvimos leyendo una encuesta de Informe Confidencial que ha salido el día de ayer, me parece, y entiendo que revela una información que más o menos la teníamos esbozada, pero está clara la posición de las dos candidatos presidenciales, tanto Daniel Noboa como Luisa González, pero en lo que tiene que ver con los asambleístas, nuevamente está esta polarización entre Revolución Ciudadana y ADN. ¿Qué aspiraciones tienen ustedes como bancada con estos números? Aproximadamente ¿cuántos asambleístas ustedes creen aspiran a nivel nacional, tanto provincial como nacional, como bancada, Esteban? Vemos que están muy bien posicionados y sí nos interesaría conocer un poco tu opinión respecto de cómo ven esa situación para el 9 de febrero. Sí, se me cortó un poco por la señal, pero creo que entendí la pregunta. La encuesta que se ha hecho pública el día de ayer de Informe Confidencial revela justamente lo que el resto de sondeos de opinión nos han estado diciendo en estas semanas. A raíz de un empate técnico que se estaba dando entre la candidata Luisa González del correísmo y Daniel Noboa, ya se ve que el presidente logra despegarse unos 2 puntos de ese empate
y que básicamente la elección de febrero, y para nadie va a ser un secreto esto, es entre las dos fuerzas. Lo mismo se está viendo en las votaciones para la Asamblea. Es la primera vez que un grupo político, un proyecto político distinto al correísmo, disputa la primera votación no solo en la presidencia de la República, sino también en la Asamblea Nacional. Y eso es muy interesante porque tiene relación directa con la asignación de escaños en virtud del último método electoral que se aprobó en la Asamblea Nacional, que como ustedes conocen, favorece a las minorías. Pero el escenario de ahora es radicalmente distinto al que se vivió en asambleas anteriores, porque siempre se tuvo una primera fuerza del correísmo, una fuerza intermedia un poco más baja de aquel que sonaba como inmediato perseguidor o competidor, y votaciones atómicas del resto de fuerzas. Hoy es completamente distinto el panorama. Son dos fuerzas que se chocan directamente, no solo en la presidencia, sino también en la asamblea, y resto de opciones con votaciones atómicas que en este momento no superan el 3 o el 4%. ¿Qué significa todo eso? Que en la asignación de escaños para la próxima asamblea, si fueran al día de hoy, podríamos estar hablando de que hay un bloque probable de ADN de un... Esteban, se nos fue la señal con el candidato y ex viceministro de gobierno Esteban Torres. Entendemos que justamente ese era el motivo de mi pregunta, ¿no? Buscar, indagar en un candidato a la asamblea, cuántos escaños ellos aspirarían o entenderían que pueden conseguir ahora en estas elecciones. Una lástima que se haya cortado la transmisión justamente al momento. Adelante, Esteban. Esteban, ¿se te cortó? Creemos que seguimos con los problemas. Contactémoslo por teléfono para que terminemos estas inquietudes. Sí, porque es interesante conocer la posición. Según la encuesta, para el caso del legislativo, según la encuesta, daba precisamente unos 2 o 3 puntos más al correísmo, pero es muy interesante ver que están disputando precisamente esa primacía el oficialismo, ¿no? Esteban, ¿estás ahí? Aquí estoy, sí. ¿Nos escuchas, Esteban? ¿Alguna dificultad? Sí, disculpas, me tocó... Bueno, me escuchan. Disculpas, se me perdió un poco la conexión. Lo que les decía es básicamente, respondiendo a la pregunta, sí, hay un choque entre las dos opciones. Estamos hablando más o menos de unos 45 o 50 asambleístas de ADN, más o menos unos 40 45 asambleístas de la Revolución Ciudadana, y eso va a significar complejidades, retos y también oportunidades en la próxima asamblea, ¿no? Esteban, y la posibilidad de alianzas con cara a apoyar al presidente Noboa en una gran alianza legislativa, ¿cómo analizan esta posibilidad? Si bien está bien fragmentada, por lo menos con esta encuesta no queda claro cuántos asambleístas sacarían las otras bancadas, pero me imagino que la aspiración del gobierno es justamente buscar este tipo de alianzas que le permitan gobernar como inicialmente en los primeros meses el presidente Noboa lo consiguió con estas alianzas coyunturales para sacar adelante las leyes que necesitaba el país. Me imagino que el presidente Noboa va a apostar algo parecido para sacar adelante a nuestro país. ¿Cómo analizan esta posibilidad, Esteban? Bueno, no sabemos todavía cómo quede en el resto de fuerzas en la asamblea. Siempre hay fuerzas locales que tienen muchos asambleístas independientes que naturalmente se van sumando, pero si usted me pregunta quién podría ser la tercera o cuarta minoría en la asamblea, no está claro. El resto de opciones, como digo, son atómicas. Eso significará que probablemente no tengan 10 asambleístas en la próxima asamblea, pero el diálogo tiene que estar abierto y vamos viendo ya cómo termina la elección, porque va a significar mucho. Incluso si hay 2 vueltas, luego de la primera vuelta ya empiezan los diálogos, no solo de cara al apoyo en segunda vuelta, sino de cara a la configuración de la próxima asamblea. Pero yo confío en que habrán posibilidades de diálogo muy importantes. Lo que sí es interesante es que se vea esta elección como lo que parece que va a ser, un reseteo político como el que no ha existido desde el 2007 con otras fuerzas políticas. Quizás emerjan nuevas fuerzas
y eso significa nuevos diálogos en la Asamblea. Y yo veo bastante complicado el panorama para el resto de fuerzas políticas que, como digo, hasta el momento no alcanzan el 1, el 2 y máximo el 3% en esta polarizada elección. Es importante pedirle a usted una opinión en estos momentos cuando hay esa controversia con respecto a la ley de urgencia económica, la que tiene que ver precisamente con el combate al lavado de activos. Yo en estos días he escuchado a varios abogados de aquí mismo del panel de Radio Centro y no se había considerado una información que salió publicada de que ya estaba la resolución de archivo de la Asamblea en el registro oficial. Por lo tanto, el gobierno no podría pensar en, una vez que concluya el plazo de los 30 días, publicarla, porque se va a encontrar que ya está publicada la decisión tomada por la Asamblea. Quisiera ahí si puede aclararnos un poco esta situación. Se congeló una vez más la conexión, lamentablemente. Pero si quisiera leer la información esta porque ha generado confusiones en los últimos días, ¿no? En el quinto suplemento del registro oficial, 693 del 28 de noviembre, fue publicada la resolución de la Asamblea Nacional aprobada con 84 votos, en la que se negó y archivó el proyecto urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. El secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, explicó que la resolución de la Asamblea ya está publicada en el registro oficial y si desde la Presidencia de la República promulgan el proyecto por el Ministerio de la Ley y la envían a ese organismo, este se hallaría impedido de publicarlo dado que ya está en la resolución. Quisiera que... Sí, a ver, es una situación inédita. Yo no recuerdo que se haya dado un conflicto jurídico de esta naturaleza. Ciertamente ha habido situaciones en las que la Asamblea ha negado este tipo de proyectos, pero el presidente, en el caso del presidente Lazo, por ejemplo, no le quedó otra sino que volverlo a mandar cuando el CAL ni siquiera se lo admitió. Es decir, nunca habíamos llegado en que el CAL no lo había calificado y eso nunca había entrado al primer debate, ni a comisión ni a primer debate. En este caso, el CAL lo calificó, se fue a la comisión, hubo primer debate y hubo archivo. Ciertamente una decisión cuestionable de parte de la Asamblea Nacional, aunque claramente hay una me dicen que ya está Esteban. Sí, adelante Esteban. Sigue para que él nos conteste, les pido disculpas nuevamente por la conexión. Bueno, a ver, no se estila o nunca ha existido un archivo y primer debate de una ley económica urgente. Siempre lo normal, porque la Asamblea puede archivar, puede devolver el proyecto, se ha hecho en segundo debate. Le sucedió, por ejemplo, al expresidente Lazo en una ocasión. Sin embargo, aquí se apuraron y han generado esa incertidumbre sobre si fue legal o no esa decisión. Más allá de los detalles legislativos y procedimentales, la gran pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué archivan esa ley? ¿No se podía mejorar? ¿No se podían discutir nuevas cosas? ¿Acaso los controles fuertes de SRI y UAFE no eran positivos para combatir una serie de actividades ilícitas donde se esconde dinero ilícito? Bueno, ahí está bastante claro por qué la Asamblea lo ha hecho. Y la razón es muy simple. ¿Por qué archivan? Para no darle gusto a Noboa. Para que no se diga que Noboa ha propuesto también esa ley y con éxito la ha pasado en la Asamblea. Esa fue la razón del archivo. Pero sí creo que se adelantaron y lo hicieron en primer debate cuando lo que se debió haber hecho es en segundo debate, como siempre ha sucedido con leyes económicas urgentes, porque se entiende además que si es una ley económica urgente que la envía el Ejecutivo, requiere un debate importante, que no puede dejar de existir por cortar la segunda parte de esa resolución que es justamente el segundo debate. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Muchísimas gracias, Esteban Torres, candidato a la Asamblea Nacional. Un gusto, buenos días. Gracias, les agradezco.